Que Dios los bendiga, iglesia. ¿Cómo están? ¿Bien? Para los que no han estado con nosotros anteriormente, yo quiero explicarles rápidamente lo que estamos haciendo. Nosotros estamos estudiando el libro de Colosenses. Hoy vamos a estudiar el versículos del 12 al 14 del primer capítulo de Colosenses. Esta es la tercera enseñanza que estamos haciendo. Entonces, yo sé que muchos de los que están acá ya han estado, los que no están acá, los que no han estado anteriormente, para que más o menos tengan una idea. Espero que sea de gran bendición y que Dios nos hable de una manera muy especial, que su palabra nos hable el día de hoy, para que nosotros podamos poner en práctica la palabra que Él nos regala también. Estoy muy feliz de tener con nosotros el día de hoy a la familia de mi esposa y mi familia también acá con nosotros, aparte de todas las personas que el pastor mencionó anteriormente, que están por primera vez con nosotros o que tenían tiempo de no estar acá. Yo estoy muy feliz de verlos a cada uno y son bienvenidos, así como mi pastor les dijo hace un instante cuando empezamos. Antes de que empecemos, yo quiero preguntarle a los que están acá, los que no estaban acá, no tienen que preocuparse. ¿Quiénes se acuerdan de una tarea que dejamos hace 15 días? Pastor, ¿se acuerda? Vea, yo no quiero tomar mucho tiempo con esto, pero sí me gustaría que si alguna persona voluntariamente quiere decir algún nombre de alguna persona por la que ha orado o alguna familia por la que haya orado, nada más para asegurarnos que hayan hecho la tarea y para que estemos poniendo en práctica verdaderamente la palabra. Wilson, quiero que levantó la mano. ¿De quién? A la familia de Hannah. Ok, muchas gracias. Wilson mencionó 4 familias. La tarea era, estábamos hablando la semana pasada, ya voy a dejar que alguien diga. La semana pasada hablábamos de la oración de Pablo, que Pablo hace por los colosenses, que empezaba en el versículo 9. Y en esta oración Pablo pedía que los colosenses fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, y que ese conocimiento de la voluntad de Dios iba a dar unos resultados muy lindos. Antes de seguir con la tarea, ¿quién se acuerda de algunos o del primero de esos resultados que daba el conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Alguien que se acuerde? ¿El primero? Yo sí me acuerdo, no lo estoy viendo, ¿verdad? El primero era un andar digno. ¿Quién se acuerda de eso? Es más, se los voy a decir todos. Un andar digno. Número 2, una vida fructífera, o una vida que da frutos. Número 3, crecimiento espiritual. Número 4, fortaleza. Y número 5, paciencia. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Nosotros, los hijos de Dios, debemos de buscar cómo empaparnos cada día más de ese conocimiento que está impreso en este libro poderoso que Dios nos dejó a nosotros, para ir creciendo y para empezar a dar esos frutos que Dios quiere que nosotros demos cada día. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como Pablo oraba por los colosenses, hicimos una tarea de empezar a orar como una red, todos empezar a orar unos por otros. Wilson nos mencionó 4 personas, tal vez mi pastor me dice una persona nada más por la que haya orado, una familia. Don Ángel, el papá de Tao, y por doña Esther, la esposa de don Freddy. Entonces, ves, yo por ejemplo oré por la familia de Juancito, la familia de Toledo, Isaías, perdón, yo le digo Toledo porque ese es el apellido, por la familia de mi hermano Nine y también por la familia de doña Ligia, la esposa de ¿cómo se llama él? Don Omar, sí. ¿Ves? Entonces, de esa manera nosotros unos y otros estamos poniendo en práctica la oración y nosotros nos vamos a ir fortaleciendo en esas áreas de nuestra vida. Estamos todos más o menos entendiendo cuál es el propósito de la oración que Pablo estaba teniendo. Entonces vamos a ver la segunda parte de la oración, porque terminamos en la parte donde él hacía la petición. Él pedía que los colosenses fueran llenos de el conocimiento de la voluntad de Dios. Y ahora viene la segunda parte, que es la que vamos a estudiar el día de hoy. Versículos 12 al 14, si pueden con sus Biblias ir ahí. Y antes de que leamos, yo quiero que pongamos el servicio de hoy en las manos de Dios. Entonces, de una manera reverente, incline su rostro. Dios, muchísimas gracias por esta oportunidad tan maravillosa
que nos das de estar acá reunidos como iglesia. Yo quiero pedirte que el día de hoy bendigas a cada uno de los hermanos que están acá y también los que no han venido, Dios. Que tú nos ayudes para empaparnos cada día más, para aprender más de tu palabra, para ser llenos de tu conocimiento, Dios, y para poder dar frutos en todo momento, Dios. Yo te pido que bendigas a cada uno de los corazones, que prepares cada uno de los corazones, Dios, para que esta semilla caiga en buena tierra y dé fruto, que al 100, que al 60 y que al 30 por uno, Dios. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. También te pido que tu Espíritu Santo ponga palabras en mi boca y que yo no diga nada que venga de parte mía, sino que sean tus palabras en todo momento que van a venir para el pueblo tuyo en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Voy a leerlo y después vamos a dividirlo como hacemos todo el tiempo. Recuerden, nosotros vamos prácticamente escudriñando los versículos. Dice el versículo 12: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Como les dije anteriormente, la primera parte del libro de Colosenses fue la petición, de la oración de Pablo, fue la petición. Y la segunda parte se trata de una alabanza. La semana pasada habíamos dicho, es una acción de gracias que Pablo hace por los colosenses y específicamente por unas cositas que vamos a ver el día de hoy. Nosotros, dar gracias con el que empieza, nosotros muchas veces le pedimos y le pedimos y le pedimos a Dios. ¿Cuántos les ha pasado que le piden y le piden y le piden muchas veces a Dios, pero que al final de cuentas no le damos siempre las gracias como Él se lo merece? No es solamente darle gracias a Dios, no es solamente decirle gracias. Hay muchas maneras de darle gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios con una vida, con un andar digno, como habíamos hablado la semana pasada, con un andar en obediencia delante de Dios. Nosotros muchas veces somos prontos para recibir de las peticiones de las cosas que pedimos, pero somos lentos para darle gracias a Dios. Pablo en esta parte nos está enseñando a nosotros a dar gracias. Y yo quiero contarles algo. La Biblia reitera en muchas partes el dar gracias a Dios. Es algo que nosotros debemos hacer. Siempre les he dicho cuando estoy enseñando que yo escribo las citas y anoto los versículos para no tener que perder mucho tiempo buscándolas. Si usted trajo un libro y quiere anotar, puede anotarlos, no necesita buscarlos porque voy a dar varias referencias. Entonces yo las voy a dar, las voy a leer para que ustedes vean. Vamos a ver unas cuantas de las partes en las que la Biblia nos reitera ese alabar a Dios con darle gracias a Él en todo momento. Por ejemplo, el Salmo 50, versículo 14. Salmo 50, versículo 14 dice: sacrifica a Dios alabanza. Usted dice ahorita tal vez, pero alabanza no es lo mismo que dar gracias. Bueno, vamos a leer lo que dice ahora el Salmo 107, 21 al 22. 107, 21 al 22. Dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Todas las cosas que Dios hace por nosotros cada día, el darnos la vida, el darnos los alimentos y cada una de las maravillas que Dios hace con usted son dignas de que nosotros vivamos dándole la honra y la gloria y las gracias a Él con una vida de obediencia en todo momento. ¿Están de acuerdo conmigo? Cada una de las cosas que Dios hace por usted, que usted muchas veces dice, pero Dios no ha hecho mucho por mí últimamente. Bueno, si usted está el día de hoy aquí, Dios le ha dado la vida a usted para que esté acá. Eso es digno de que nosotros le agradezcamos. Dios quiere de nosotros que nosotros vivamos en obediencia, que vivamos agradecidos con Él en todo momento. Efesios 5, versículo 20, dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga lo que dice Pablo en el libro de Efesios. Dice que nosotros debemos de dar gracias siempre al Dios y Padre por todo en el nombre del Señor Jesucristo.
y Colosenses, para no dejar el libro de Colosenses de lado, en el capítulo 3, versículo 17 dice, y esto es muy importante que nosotros nos lo grabemos en nuestras mentes y que nos quede impregnado siempre. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oiga, no es que si Dios hace un milagro en mi vida y me quita una enfermedad muy grande que me estaba atacando. Dice ahí que todo lo que hagamos, que no se quede nada, todo lo que hagamos debe de ser algo por lo que nosotros le demos gracias a Dios, le demos la gloria a Dios en todo momento. Los hijos de Dios debemos de dar gracias a Dios por todas las cosas que hace por nosotros todo el tiempo. Hay otro lado también. En el lado contrario de nosotros los que somos hijos de Dios están los impíos, y según la Biblia se caracterizan por la ingratitud. Según la Biblia, los impíos, que no son los hijos de Dios, por supuesto, ellos se caracterizan por la ingratitud, porque no le dan gracias a Dios. Y hay una acusación contra los impíos en el libro de Romanos, el primer capítulo, el versículo 21 dice, está hablando, voy a reiterar, está hablando no de los hijos de Dios, no está hablando de nosotros, está hablando de los impíos. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Oiga, son ingratos, no le dan gracias a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Al contrario de los hijos de Dios, los impíos se caracterizan porque ellos no les gusta dar gracias a Dios. Ellos inclusive ignoran la realidad del Dios tan maravilloso que nosotros tenemos. Nosotros no somos malvados, no somos impíos, sino más bien somos hijos de Dios y deberíamos de darle gracias a Él en todo lo que hacemos. Le debemos de dar gracias a Él por nuestros alimentos, le debemos de dar gracias a Él unos por otros cuando oramos, le debemos de dar gracias a Dios y por cada una de las cosas que hacemos, porque es la voluntad de Dios, que nosotros le demos las gracias. Y eso no lo dice Esteban, y siempre me gusta decir eso, no sé por qué. Eso lo dice Dios en su santa palabra. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Quiere Dios que nosotros le demos gracias en todo lo que hacemos? Yo creo y estoy seguro que Dios quiere que cada uno de nosotros, en cada una de las cosas que hacemos, en todo, Dios quiere que nosotros le demos gracias. Debemos de darle gracias a Dios. Yo muchas veces me pongo a pensar y yo vuelvo a ver a mi esposa y yo le digo a Dios en mi secreto, en mi silencio, gracias por mi esposa. Vuelvo a ver mi casa y le digo gracias por mi casa. Y tantas cosas, y tantas también que se me pasan y no le doy gracias a Dios, porque también se me olvidan. Pero cada una de las cosas que nosotros hacemos debe ser un motivo para darle gracias a Dios. Yo quiero que esto se nos grabe muy en lo más profundo de nuestro corazón, para que nosotros podamos ponerlo en práctica en todo momento. ¿Estamos claros hasta dónde vamos? Hay una cosa que es muy importante y que quiero que nos quede muy claro el día de hoy. La más grande, escribí yo acá en el mensaje, la más grande o lo más grande por lo cual debemos de dar gracias a Dios es por nuestra, ¿quién se atreve a decir la otra palabra? Salvación. Lo más grande por lo cual nosotros le debemos de dar gracias a Dios es por nuestra salvación, que es el resultado maravilloso. Es el resultado maravilloso de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. La salvación suya, la salvación mía y la salvación de cada una de las personas que están esta noche acá, es la más maravillosa de las cosas por las cuales debemos en todo momento nosotros de vivir agradecidos con Dios. Pablo resume
en estos versículos que vamos a hablar el día de hoy, Pablo resume la doctrina de la salvación en 3 puntos que los vamos a ver el día de hoy. La salvación, es el tema precisamente del cual Pablo está tan feliz con los colosenses y le está dando gracias a Dios por ellos. Vamos a ver cómo Pablo resume en los versículos 12 al 14 en 3 puntos esta doctrina tan importante que es la doctrina de la salvación. Esos 3 puntos serán, para los que están anotando, la herencia, la liberación y el traslado. La herencia, la liberación y el traslado. Son los 3 puntos en los cuales en estos 3 versículos Pablo resume esta doctrina tan importante y por la cual nosotros deberíamos de vivir cada día de nuestra vida tan agradecidos con Dios. Número 1, la herencia. Vamos a leer el versículo 12. Dice el versículo 12: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Voy a volverlo a leer. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. En este versículo la palabra Padre resalta la relación que tenemos nosotros con Dios. La palabra Padre en este versículo resalta la relación que nosotros tenemos con Dios. Antes de ser sus hijos, quiero que esto les quede muy claro y escuchen atentamente. Antes de ser sus hijos, Él era nuestro juez. Antes de que nosotros éramos hijos de Dios, Él era un juez para nosotros. Y después Él pasó a ser un padre para nosotros. ¿Quién de ustedes, de los que están acá, tiene a Dios como su padre o lo tiene todavía como su juez? Yo tengo toda la esperanza de que todos los que están acá ya no lo tengan como un juez que los va a castigar en cualquier momento, sino más bien como un padre que los va a recompensar y que los va a recibir un día en gloria en el cielo cuando nosotros muramos o Él venga por nosotros. Esa es la gran diferencia que existe entre los impíos y los hijos de Dios. Hay una gran diferencia entre los impíos y los hijos de Dios. Los impíos tienen un juez, a Dios como un juez, y los hijos de Dios lo tenemos como un padre. Cuando Dios nos adoptó a nosotros como sus hijos, nosotros dejamos de estar bajo su juicio y ahora estamos siendo hijos de Él. Aparte de adoptarnos como hijos, dice el versículo también que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ese aptos viene del griego ikano, H-I-K-A-N-O-O, que significa adiestrar, facultar, autorizar o habilitar. Escuche muy atentamente. Significa adiestrar, facultar, autorizar o habilitar. Estamos hablando de ese apto que aparece en ese versículo. Entonces, con esto podemos ver que los que somos aptos, que nosotros no somos aptos en nuestras propias fuerzas, sino que Él nos habilitó, Él nos adiestró, Él nos hizo para que fuéramos aptos para recibir esta herencia de Dios. Ni usted ni yo podríamos hacer nada para recibir esta herencia si Él no nos hubiese hecho aptos para recibir la herencia de la que estamos hablando el día de hoy. ¿Estamos todos claros en esto? Nadie, ninguno de ustedes podía hacer nada para llegar acá. El apóstol es completamente claro al decir que Él mismo, Dios, nos hizo a nosotros aptos para recibir esta herencia tan maravillosa que nosotros recibimos al ser hijos de Dios. Antes de que Dios nos salvara por su gracia, éramos incapaces de recibir nuestra herencia. Y ahora vamos a ver 3 versículos en Efesios que me dan a mí más autoridad para decir
y hablar de esa incapacidad que teníamos los cristianos, los hijos de Dios, de recibir esta herencia. Y anótenlos por ahí, pero más importante que todo, pongan atención a las letras que escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, donde dice: y Él, estamos hablando de Dios, os dio vida a vosotros, y aquí está la parte de la incapacidad, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué condición teníamos nosotros? Muertos. ¿Creen ustedes que un muerto puede hacer algo para sí mismo? ¿Podría un muerto hacer algo por él mismo? Respóndanme, ¿están conmigo? ¿Ustedes creen que un muerto puede hacer algo por él mismo? No puede hacer nada. Una persona muerta no puede hacer nada. Y vea lo que dice acá, estamos hablando de esa incapacidad que teníamos, que lo compruebo en la Biblia. Dice: cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿En quién opera ese espíritu? En los de desobediencia. En los hijos de Dios no opera ese espíritu. Es en los hijos de desobediencia en el que opera. Entre los cuales, dice, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, no porque lo hayamos escogido, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Primera parte o primer versículo en Efesios que nos comprueba ese estado en el que estábamos de incapacidad para llegar a Dios. Efesios 2:12 es el otro versículo. Efesios capítulo 2, versículo 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, número 1, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Y a dónde está la incapacidad? Dice: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos completamente perdidos, éramos completamente incapaces, pero Él nos hizo aptos para recibir esa herencia maravillosa. Eso es una de las razones más lindas que tenemos nosotros los hijos de Dios, por los cuales agradecerle a Él día con día, cada vez que usted se levanta, decirle: gracias Dios, porque si no fuera por ti, yo estuviera perdido en el mundo, quizás muerto y muy lejos de tu ciudadanía, muy lejos de ser un hijo tuyo. Eso es el motivo más importante por el cual deberíamos de agradecerle a Dios. Efesios 4, versículos 17 al 19, dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Un versículo más que nos muestra a nosotros la condición. Y esta parte la voy a leer porque me pareció muy lindo como la escribí. Dice: antes de recibir la salvación, estábamos bajo el sistema del dominio maligno del mundo, de Satanás y de nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Antes de que nosotros hayamos recibido nuestra salvación, estábamos bajo el dominio maligno del mundo, de Satanás y de nuestra naturaleza pecaminosa. Estábamos sin Cristo. Oiga esto, porque yo quiero que nos quede muy claro la condición en la que estábamos, para que nosotros podamos después darle gracias a Dios de la manera que Él se merece. Oiga lo que escribí aquí: estábamos sin Cristo, sin identidad, sin esperanza y sin Dios. Sin Cristo, sin identidad, sin esperanza y sin Dios. Eso lo dice la Biblia, yo nada más lo transcribí. Nuestra mente estaba envanecida y nuestro entendimiento entenebrecido. Estábamos apartados de la vida que da Dios. Éramos ignorantes, endurecidos en nuestros corazones, insensibles, inmorales, impuros y llenos de codicia. ¿Están escuchando todas las cosas
que estaban en nosotros antes de que nosotros hayamos recibido a Dios como nuestro Salvador. Lo único que éramos capaces, y esto que nos quede muy claro, lo único que éramos capaces de recibir era la ira de Dios. ¿Quién de ustedes quisiera el día de hoy recibir la ira de Dios? Nadie, ¿verdad? La ira de Dios es algo que podría destruirte en un instante, en un segundo. Nosotros, lo único que éramos capaces de recibir en aquella condición en la que estábamos era la ira de Dios. Y solamente eso hubiéramos recibido si Dios no hubiera tenido misericordia de cada uno de nosotros. Solamente la ira de Dios es lo que hubiésemos recibido si Dios no hubiese tenido misericordia de nosotros. Me recuerdo lo que dijo mi pastor el jueves pasado. Cuán agradecido deberíamos de estar, que en medio de ¿cuántos eran los millones? 7,000 millones. En medio de 7,000 millones, Dios haya puesto sus ojos en mí, Dios haya puesto sus ojos en usted, para que el día de hoy fuéramos sus hijos. No todas las personas tienen esa bendición, pero los que estamos acá el día de hoy, en medio de tantas cantidades de personas, Dios nos escogió a nosotros, y eso es una de las razones, o la más importante de todas las razones, por las cuales nosotros deberíamos de vivir siempre agradecidos con Dios. ¿Cuántos creen que esto es correcto? Yo estoy seguro que esto es correcto. Cada día que estudio más la Biblia, cada día que me meto más en la palabra de Dios, estoy más agradecido con las cosas tan lindas, tan maravillosas que Dios ha hecho con nosotros. Mi hermano pastor Eduardo es un ejemplo vivo de la gracia, de la misericordia maravilloso de Dios. Él siempre dice que él debería de estar muerto hace 20 años más o menos, pero por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, él está acá el día de hoy y puede agradecer a Dios todos los días de su vida. Por su gracia, escucha esto que escribí acá. Por su gracia, Dios hizo aptos a los incapaces a fin de concederles su herencia. ¿Cuántos se sienten felices de que por la gracia de Dios, nosotros que éramos incapaces, Dios nos ha hecho capaces para poder recibir la herencia que Él tiene para nosotros? Dios en su gracia nos dio una garantía muy linda de esa herencia, y es el Espíritu Santo que está con nosotros cada día de nuestra vida. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 dicen: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención, la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios, en su maravillosa misericordia, nos da el Espíritu Santo, que cuando nosotros llegamos a Dios, Él viene a nosotros y nos pone un sello, y ese sello significa que nosotros ahora somos propiedad de Dios y que nadie nos puede mover de ahí. Eso me hace muy feliz a mí, y me dan muchísimas ganas de agradecerle a Dios todos los días de mi vida por esas maravillas que Él ha hecho conmigo. Pero no solamente nos da el Espíritu Santo, no solamente nos da el Espíritu Santo que nos sella y hace una función grandísima, que otro día podemos hacer un estudio sobre el Espíritu Santo que sea bien profundo sobre eso y sería maravilloso. También Él nos da algo que es muy importante para nosotros y que lamentablemente para muchos no ha sido tan importante, o si es importante no le hemos dado la importancia, y esa es la palabra, la santa palabra de Dios. Aquí están las bases, aquí está todo lo que nosotros los hijos de Dios necesitamos para vivir en obediencia a Dios. Él nos dio su palabra para que nosotros andemos siempre en obediencia, para que nosotros podamos entender, porque podamos tener entendimiento de nuestra herencia. Y podemos entonces ver una oración muy linda que hace Pablo en Efesios 1 también, versículos 17 y 18, donde dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos.
La palabra de Dios es un regalo maravilloso que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos guiarnos cada día en nuestras vidas. Es un motivo más por el cual nosotros deberíamos estar agradecidos, y también una maravilla por medio de la cual podemos entender cuál es nuestra herencia maravillosa. El punto número 2 del que vamos a hablar está en la primera parte del versículo 13, seguido ahí. Es la liberación. Dice, la primera parte dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Este es el segundo motivo por el cual, basándonos en la salvación, podemos el día de hoy darle gracias a Dios. Dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Este librado, quiero que escuchen muy atentamente, viene de la palabra ruomai, que significa traer hacia sí mismo o rescatar. Traduciendo la palabra del original, significa traer hacia sí mismo o rescatar. Dios, y quiero que esto nos quede muy claro, Dios nos sacó del reino de Satanás y nos trajo hacia Él. Dios nos sacó de ese estado en el que estábamos, nos agarró de ahí y nos sacó y nos trajo hacia Él. Ese es lo que nosotros conocemos el día de hoy como el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, del que se hablaba Nicodemo. Cuando Dios nos saca de ese reino de Satanás en el que estábamos metidos y pasa ese asunto, esa liberación, y viene lo que es el nuevo nacimiento. Él nos saca de ahí, nos libera y nos pone en Cristo. Ahora nosotros somos libres a través de esa maravilla, de ese sacrificio maravilloso que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. Tan pronto como pusimos nuestra fe en Cristo, fuimos inmediatamente liberados. Esto quiero que nos quede claro. Esto no es un asunto progresivo o paso a paso. Esto no funciona así como empiezo a tener un poquito de fe y empiezo a ser liberado poquito a poco. Vea lo que dice 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, todos se saben el resto, ¿verdad? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas, no un poquito y después otro poquito, no, todas son hechas nuevas. Nosotros necesitamos, si queremos un día tener una vida victoriosa, una vida de victoria delante de Dios, necesitamos entender que el día que nosotros vinimos a Cristo, todas esas cosas que estaban en nosotros fueron derrotadas, porque Él las derrotó por nosotros en la cruz del Calvario. Todas esas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, no me voy a meter en este tema, pero les voy a decir algunas cosas. Entonces algunas personas se preguntan, ¿y por qué entonces yo no puedo dejar de mentir? ¿Y por qué yo no puedo hacer esto? Bueno, usted va a dejar de mentir cuando usted empiece verdaderamente a creer que usted tiene victoria en Cristo. No necesariamente a pedirle, por favor, ayúdame a dejar de mentir. Él está dispuesto a ayudarte ya. Él ya está dispuesto a ayudarte. Lo que tienes que hacer es empezar a ponerlo en práctica, porque eres victorioso en Cristo. ¿Usted sabía que cada uno de los que estamos acá ya somos victoriosos en Cristo? Somos victoriosos en Cristo. Si hay algún pecado que le está sosteniendo todavía, dice Hebreos, desechad todo peso, dice, de pecado. ¿Cómo es que dice? Y desechando, despojándonos, dice, y despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dice que corramos esa carrera con la mirada puesta en Jesucristo, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Nosotros tenemos victoria en Jesucristo cuando verdaderamente sabemos cuál es nuestra identidad, cuando verdaderamente sabemos en dónde y en quién hemos creído. Él ganó por nosotros. Él nos hizo victoriosos. Y leo de nuevo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Nosotros debemos en todo momento entender que nuestra victoria ya fue, nuestra batalla ya fue ganada. Y vivir una vida de victoria si creemos y si estamos verdaderamente en Cristo. Esa potestad de las tinieblas que habla ese versículo
se refiere a los poderes sobrenaturales de Satanás. Y todos esos poderes fueron vencidos. ¿Por quién? Fueron vencidos porque nosotros somos muy carga y aceptamos a Jesucristo. No, fueron vencidos por Jesucristo en la cruz del Calvario. Todos esos poderes, todas esas potestades de las que se habla ahí, de las tinieblas, que se refiere a los poderes sobrenaturales de Satanás. Que les digo una cosa, no pensemos que Satanás es cualquier cosita. Él es poderoso, tiene poderes sobrenaturales. No nos nada más dedicamos a andar con los brazos cruzados. Tenemos victoria, sí la tenemos en Cristo, porque Él derrotó todos esos poderes. Pero los poderes que tiene Satanás son grandes también. Pero nuestro Dios, en el cual hemos creído y que dio su vida por nosotros, es todopoderoso. Ese atributo no lo tiene Satanás. Si Satanás tiene poderes sobrenaturales, Jesucristo está por encima en todo momento. Él es todopoderoso. No hay un solo poder que se esconda de Jesucristo. Él los tiene todos. Él está completo. Satanás no está completo. Como una señal de victoria podemos recordar siempre lo que dice 1 Juan 4:4, donde dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. ¿A quién? ¿A Satanás? Lo habéis vencido, porque mayor es el que está en ¿quién? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nosotros hemos vencido porque quien está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. El punto número 3 es para mí el punto más importante. Es el traslado. Está en la segunda parte del versículo 13 y el versículo 14. Y dice: y trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Dice que trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Este es un motivo impresionante por el cual nosotros debemos siempre y en todo momento vivir agradecidos con Dios. Cuando dice aquí traslado, nos habla de nuestro traslado completo, total, desde el reino de las tinieblas satánicas a la gloriosa luz del reino de Cristo. Esta palabra traslado aquí se refiere a un traslado completo de ese reino satánico de tinieblas a una luz, a un glorioso reino de luz, que es el de Cristo. Nosotros, como les dije anteriormente, no fue un traslado a mitades, fue un traslado completo. No fue paso a paso, es completo. ¿En qué momento nosotros podemos empezar a experimentar nuestra victoria? Cuando empezamos a darnos cuenta, cuando empezamos a identificarnos como hijos de Dios y cuando empezamos a creer que tenemos victoria en Cristo Jesús. El reino al que el apóstol se refiere aquí no necesariamente significa el reino del futuro. Usted sabía que usted como hijo de Dios, en el momento que viene a Cristo, en el momento que Dios perdona sus pecados, usted es trasladado a ese reino e inmediatamente empieza a ser un hijo de Dios. Inmediatamente empieza a representar a Dios aquí en la tierra. Perdón, tengo como una picazón en la garganta. Los cristianos que hemos reconocido a Dios como nuestro Rey, somos ciudadanos de su reino inmediatamente. Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Y tenemos una gran responsabilidad. La Biblia dice que nosotros ahora somos embajadores del reino de Cristo. Hemos sido trasladados y ahora tenemos una gran responsabilidad. Y es esa responsabilidad de representar a Cristo como es digno de Dios. Tenemos que vivir en obediencia, porque ¿cómo vamos a representar a un Dios santo si no vivimos en obediencia? Tenemos que estudiar cada día más
su santa palabra, porque ¿cómo voy a representar yo a Cristo si yo no sé ni siquiera quién es Él? Tengo que aprender cada día más de Dios, porque Él me dejó a mí como un embajador. Les pregunto, ¿creen ustedes que el embajador de Costa Rica en China no sabe al dedillo todas las cosas acerca de Costa Rica? Por aquello que alguien llegue a preguntarle algo de Costa Rica. Es el trabajo de él, tiene que saber completamente todas las cosas acerca de su país. Nosotros somos embajadores del reino de su amado Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Debemos de cada día conocer más de Él para poderle representar de una manera que sea digna de Dios. Que eso nos quede claro. Yo sé que muchas veces lo escuchamos y tal vez no lo ponemos en práctica, pero Dios necesita que nosotros estemos tan agradecidos con Él por las maravillas tan grandes que ha hecho, que le queramos representar siempre a Él de una manera que sea digna de Él. Pablo nos exhorta en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12, dice que anduviésemos como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Oiga, tenemos que andar como es digno de Dios. ¿Usted cree que si nosotros andamos diciendo mentiras para allá y para acá, o no digamos algo en específico, ustedes creen que si nosotros andamos viviendo en pecado como si no fuéramos hijos de Dios, estamos andando como es digno de Dios? De ninguna manera. Nosotros debemos de cada día recordarnos quiénes somos, cada día recordar nuestra identidad, quiénes somos nosotros en Cristo, y vivir cada día agradecidos con Él, en obediencia a Él, para representarle de una manera digna. Dice, le vuelvo a leer, 1 de Tesalonicenses 2:12, dice que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. En Hebreos también podemos ver este versículo 28 del capítulo 12 que dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Cuál es ese reino? El reino de Dios. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud de lo que estamos hablando, estemos agradecidos en todo momento, y mediante ella, o sea, mediante esa gratitud que tengamos, sirvamos a Dios agradándole en temor o con temor y reverencia. Por esa gratitud que nosotros tenemos, dice el autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 28, dice que por esa gratitud que nosotros tenemos, debemos de vivir en todo momento agradándole con temor y reverencia. ¿Cuántos de los que están acá, por esa gratitud maravillosa, les gustaría servirle a Dios o agradarle a Él? Con esa gratitud, no sé qué es lo que me pasa en la garganta, con temor y reverencia. Más adelante en el versículo 4 habla de la redención, el versículo 14. En Cristo tenemos redención. Esa redención viene de la palabra apolutrosis. Yo sé que estas palabras son grandes, yo nada más las digo para que más o menos, si alguien las quiere identificar después. Y significa, oiga, esa redención de la que habla el apóstol acá, viene de la palabra apolutrosis, y significa liberar mediante el pago de un rescate. Oiga, esa redención de la que se habla en el versículo 14 de 1 de Colosenses capítulo 1, significa liberar mediante el pago de un rescate. Es utilizada también varias veces en el Nuevo Testamento para referirse a la libertad que nos dio Cristo de la esclavitud que nosotros teníamos, que era el pecado. Liberar mediante el pago de un rescate. Ese es el significado de esa redención que vemos en este versículo 14 del libro de Colosenses. Dice Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y uno de los pasajes más lindos o más dedicados o más importantes, inclusive usted le puede decir, al asunto de la salvación, lo encontramos en Romanos
capítulo 3, versículo 24, donde dice, siendo justificados gratuitamente. Oigan, no teníamos que hacer nada. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quién de nosotros no quisiera vivir eternamente agradecido con Dios? Si Él nos justificó gratuitamente por medio del sacrificio maravilloso de Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo pienso que, viendo estos 3 puntos de los que hemos estado hablando, nosotros deberíamos de grabarnos en nuestra mente, deberíamos de tener siempre presente lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros y estar eternamente agradecidos por las maravillas tan lindas que Él ha hecho y que hizo a través de Jesucristo para que nosotros hoy seamos aptos para recibir esa herencia, podamos ser llamados hijos de Dios. Una de las parábolas que a mí más me gusta de todas es esa parábola donde la del hijo pródigo. Yo veo al hijo que regresa y él pide que él deseara ser por lo menos uno de los jornaleros o de los empleados del papá. Pero cuando él viene a Jesucristo, cuando él viene ante el papá, yo siempre lo identifico inmediatamente con Dios nuestro Padre. Él le dice que no necesariamente como el jornalero, sino como un hijo. Y un día que estudiemos la parábola podemos ver las características de cada una de las cosas que le da. Cuando le entrega un anillo, le pone sandalias, le da un vestido. Todas esas cosas representan a un Dios de amor que no le importa la condición en la que nosotros estábamos. Él nos sacó de ahí y nos recibe como sus hijos y no como un empleado solamente. Somos hijos de Dios y deberíamos de vivir eternamente agradecidos por eso. Y por último, esta redención trae como resultado lo más lindo, y es el perdón de pecados. De la palabra afesín, perdón, que es lo mismo que perdón, y significa absolver o remitir una pena. Esa palabra significa que es perdón, significa absolver o remitir una pena. Dios nos redimió y perdonó nuestros pecados y los mandó muy lejos de nosotros. Dios nos redimió y nos perdonó nuestros pecados y se aseguró que se fueran muy lejos de nosotros. Y vea lo que dice el Salmo 103, versículo 12, dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, ¿cuánta distancia habrá entre el oriente y el occidente? ¿Verdad que hay muchísimo? Dice, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Eso es un motivo para estar agradecido. Imagínese la distancia que puede haber entre el oriente y el occidente, entre el norte y el sur, como usted le quiera llamar. Hay distancias grandísimas. Dice que así distancias Él hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Nosotros fuimos perdonados y Él los mandó lejos de nosotros. ¿Sabes qué es triste ver? Muchas veces personas que han sido perdonadas y se van hasta el final del oriente a buscar los pecados para seguir viviendo en ellos. Qué triste es eso. En vez de vivir agradecidos con Dios, muchas veces nos vamos a buscar nuestros pecados para volver a vivir con ellos. ¿Quién quisiera dejar esos pecados allá tan lejos donde Dios los tiró y empezar a vivir agradecidos con Dios, en obediencia a Él por las maravillas que ha hecho con nosotros? Voy a volver a leer el versículo 12 del Salmo 103. Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. La muerte de Jesús en la cruz pagó el precio por nuestra redención. Basado en esto, Dios perdonó nuestros pecados, nos concedió una herencia, nos libró del poder de las tinieblas y nos hizo ciudadanos del reino de Dios. Estas eternas verdades deben de despertar en nosotros un agradecimiento continuo a Dios, así como ese que manifestó Pablo en su oración por los colosenses. Yo quiero que nosotros en esta noche reflexionemos en las verdades tan lindas de las que acabamos de repasar en los versículos 12 al 14 de Primera de Colosenses. Y esa salvación, esas maravillas que Dios ha hecho,
y la manera en la que nos la presenta Pablo con la herencia, la liberación y el traslado. Y verdaderamente reflexionemos en lo más profundo de nuestros corazones, si estamos verdaderamente nosotros viviendo agradecidos con Dios, o si hay cosas por las que muchas veces preferimos. Algunas veces hay pecados en nuestras vidas por los cuales nosotros le damos la espalda a Dios. Hay muchas veces pecados en nuestras vidas que Dios ya nos los perdonó y nosotros los queremos seguir cargando. Dice Hebreos 12, despojados de todo peso y del pecado que os asedia, y corramos esa carrera con nuestra mirada, con nuestros ojos puestos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Yo le pedía a mi pastor si nos permitía en esta noche, cuando terminábamos, cantar una canción de Marcus Witt, es verdad, que dice gracias. Y entonces yo quiero pedirle a los músicos que se preparen, y mientras ellos están preparándose, reflexionemos verdaderamente en esas maravillas que Dios hace con nosotros cada día. Nuestra salvación, muy importante, lo más importante de todo, por lo cual deberíamos de vivir agradecidos con Dios. Y después, cada una de las maravillas, cada una de las cosas preciosas que hace Dios día con día en nuestras vidas. Y al ritmo de la música podamos estar agradecidos con Dios, y podamos decirle gracias por todas las cosas tan lindas que ha hecho con nosotros. A las personas que asisten regularmente a este estudio de Colosenses, les voy a pedir, o les vamos a dejar una tarea, y es que aparte de su salvación, que ese sea el primero, vamos a hacer una lista, que la salvación sea el primero de todos. En la lista, usted haga una lista de las cosas por las que usted debe de estar agradecido con Dios. De todas las cosas que se le puedan venir a la mente por las cuales usted esté agradecido con Dios. Durante esta semana, cuando usted tenga ese tiempo devocional con Dios que tenemos, usted le puede decir: Dios, gracias por mi salvación, gracias porque me sacaste de un estado donde yo estaba perdido completamente, donde yo era incapaz completamente de llegar, y me diste vida juntamente contigo. Me trasladaste del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable que es en Cristo Jesús. Y vivamos agradecidos. En la próxima enseñanza de Colosenses les vamos a preguntar solamente unas 2 o 3 de la lista. Ahora que estamos acá, yo quiero que en reverencia nos pongamos de pie y escuchemos esta canción, y que nuestro corazón verdaderamente esté agradecido con Dios, no porque yo le digo, sino por las maravillas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros.